Ese tipo de mentalidad traduce el nivel de barbaridad, de vulgaridad, de cretinez, de abyección moral, ¿está bien?, del liderazgo americano actual, incluyendo a Obama, que tendría que tener un elemental sentido de dignidad, amigo. ¿Cuál es el color de su piel, señor? ¿Está bien? ¿Cuál es el color de su piel? ¿Usted cree que Martin Luther King hubiera dicho jamás una cosa así? ¿Está bien? O Mandela, o Gandhi. ¿Está bien? Usted es un queñata, usted es un negro, usted viene también de la negritud de África, bendita sea esa negritud de África que la tenemos metida nosotros. Y usted no es capaz de sentir y darse cuenta de la taradez, ¿está bien?, de lo que ha sido el racismo occidental moderno y la esclavitud y todo el horror de lo que ha sido eso. Y usted no, usted asume otra vez el lenguaje, está bien, los términos del Teddy Roosevelt, también aquel famoso. ¿Cómo decía él? Él decía que el americano, que el presidente de los Estados Unidos hablaba, I speak softly, es decir, yo hablo en tono bajo, but I carry a big stick, pero cargo un palo bien grande. Como diciendo, ¿verdad?, en última instancia, el que no haga lo que yo le diga y no obedezca a lo que yo le digo, aquí está el palo que lo va a hacer trabajar. Bueno, los Estados Unidos enteros, si se deja llevar por eso, poco futuro tiene. Está bien, porque si algo es consustancial a la espiritualidad del mundo occidental, no esta espiritualidad bastarda que deriva de estas fuentes que les estoy contando y se va degenerando y degradando cada vez más hasta que se convierte en el mercado libre, está bien, que es hoy, y en la manipulación, en la masificación de los seres humanos que también los llevan, con la ayuda de los medios de comunicación, ¿verdad?, al mismo abrevadero, ¿está bien?, de fango y de barro y de porquería, ¿está bien? Y encima les están diciendo, no, usted está tomando champán francés, señor. ¿Está bien? Bueno, esta basura, ¿está bien?, si los Estados Unidos asume estos criterios, y es una lástima que un hombre como Obama, que ha podido ser la sal, ¿está bien?, de su país y de su tierra, y de asumir el espíritu universalista que está plasmado en la Constitución de los Estados Unidos. Todo hombre nace libre, igual, está bien, ante los ojos de Dios. Bueno, esa es la tradición bíblica auténtica. Está bien, no es que hay una humanidad que nace libre y la otra está condenada, está bien, al infierno eterno. Y resulta que los elegidos son los americanos. Esta estupidez a estas alturas sigue vigente. Entonces, se dan cuenta ustedes de la mentalidad que rige, ¿está bien?, en las clases políticas norteamericanas, y que no haya voces disidentes, está bien, pero disidentes de verdad, en nombre de la propia tradición de la Declaración de Independencia y del Bill of Rights, ¿está bien?, y de los grandes documentos fundadores de la nación americana y de la libertad de los Estados Unidos, sino que es estos residuos ya, ¿está bien?, que no son nada, que son basura intelectual, que no haya una universidad en los Estados Unidos, que Harvard no abra la boca, que Yale no abra la boca, o que la Universidad de Alabama, difícil, o que cualquiera de las grandes universidades de Princeton, ¿no?, o Stanford, o Wisconsin, ¿está bien?, o Texas, abran la boca y se rebelen contra eso. ¿Es posible esto a estas alturas? Bueno, ya perdí el hilo de lo que es, pero volviendo otra vez, esos son criterios bastardos de generaciones de la postura de que hay unos elegidos y hay otros que no valen nada, y que hay dos humanidades, una que importa y la otra que no importa. Y la que importa no tiene que darle razón alguna, ni vincularse en términos de razón o de justicia o de dignidad o de humanidad con nadie. Ellos llevan la zanahoria, ¿está bien?, y el palo. Y ese es su mensaje al mundo. Esa es la política exterior de Obama con respecto a Sudamérica. Me imagino que especialmente a Venezuela. Bueno, en nombre me imagino y espero que de todos los venezolanos, y respectivamente de que sean antichavistas o chavistas o protochavistas o no chavistas o lo que fuera, está bien, sean capaces de reaccionar contra este tipo de cosas, porque aquí no hay que pensar que el gringo va a hacer distinciones esenciales entre el chavista y el no chavista cuando llegue aquí, está bien, porque esos tipos ya no piensan, están en territorio donde todo es posible, donde todo es libre, donde no impera el derecho, la civilización, la cultura, la dignidad, la humanidad y nada. Ellos pueden hacer aquí lo que les dé la gana, ¿está bien? Bueno, ¿qué cuestión es esa? ¿Está bien? Esto es la barbarie absoluta.
¿Dónde está la voz de la Iglesia alertando a la nación venezolana sobre ese tipo de pronunciamiento de los Estados Unidos? ¿Cómo se puede ser un hombre de Dios o un cristiano o alguien que se reclame del Evangelio y aceptar esa basura que aparece en todos los medios de comunicación? Y el único que ha dicho algo, también es el presidente Chávez. Y por supuesto, cuando lo dice el presidente Chávez, entonces lo dice un gentío también. Pero es que no hay que esperar que lo diga el presidente Chávez. En sí mismo eso es basura. Y Obama no vale, no le llega al nivel del color que lleva en la piel. Si eso es lo que eres, hermano. Eres peor que McCain, o que el infeliz de Bush, o que toda esa gente que piensa en esos términos. Yo nunca conocía a ese mundo en los Estados Unidos, porque yo cuando viví, estudié en los Estados Unidos, y soy graduado de 2 universidades americanas, esas no eran los Estados Unidos que yo conocí, de la cual yo recibí tanto, al cual aprecio, al cual de quien aprendí en las grandes universidades, y estoy feliz de haber estado allí, de haber aprendido ahí, de haber tenido la ocasión y la oportunidad de ir. Una gran universidad, donde sea, es una gran universidad y es un bien humano. Y todos los seres humanos deberían tener acceso a estas universidades sin tener que pagar lo que hay que pagar hoy en día. Pero en todo caso, y volviendo hacia atrás, el tema de la elección, de la predestinación del hombre que es virtuoso y del resto que son pecadores, y la división absoluta de la humanidad en función de que aceptan una doctrina o una ideología o una visión del mundo como cierta, y esa es la que los indica y los signa como elegidos, y todos los demás que no la comparten son réprobos. Bueno, vale, eso es la locura. Y esa locura que se vivió en el siglo XVI, que terminó en guerras de religión terribles, ¿está bien? Eso no ha dejado de ser. Esas categorías mentales, esa mentalidad, esos patrones, esos valores, esas predisposiciones, esos condicionamientos psicológicos, morales, intelectuales, siguen metidos en las venas, ¿está bien?, de los Estados Unidos hoy en día, y más que nunca en la medida en que se va cediendo ante esta incapacidad, esta autosuficiencia del poder desde que cayó la Unión Soviética. ¿Está bien? Entonces se sienten que efectivamente la elección divina es un hecho. ¿Está bien? Habría que leer al profeta Jeremías, queridos amigos, el primer pueblo elegido. Bueno, el primero no, porque el sentido de ser hijos del cielo es tan antiguo como la humanidad. La China era el centro del universo, por ejemplo, mucho más antigua que Israel. Pero el pueblo elegido de Israel, que se sentía elegido políticamente, sociológicamente, lo cual no tiene nada que ver con la elección en el sentido bíblico. Está bien, nada que ver, la elección es moral y espiritual, es la transformación íntima del hombre en su corazón y su alma. Eso es lo que es la elección. Y en ese sentido pregunta Cristo, ¿quién es mi prójimo? Es el que te ayuda, sea o no sea judío, sea o no sea creyente. Es el que tiene entrañas de misericordia, es el que tiene solidaridad, es el que es capaz de pararse y de atender, ¿está bien?, al necesitado. Y toda su actividad y todo su afán y toda su importancia y toda su dedicación y todos sus asesores y todo eso no importa, me paro a ayudar al que lo necesita. ¿Está bien? ¿Y qué le dice el profeta de Jeremías a Israel? ¿Está bien? Llamo a Ciro, mi servidor, Ciro de Persia, el gran emperador Ciro, lo llama, que también es su servidor, también es su pueblo, también es su elegido, para que libere, ¿está bien?, de Babilonia a los judíos cautivos y permita que retornen a la tierra de Israel para restaurar el reino de Israel o los reinos de Israel. Pero habla de Ciro como su elegido, el Dios Yahvé, el Dios de Israel, el único Dios, está bien, de los judíos. No hay un pueblo elegido, toda la humanidad es hija de Dios. ¿Está bien? Toda la humanidad. Este es el espíritu de la Biblia. Y este espíritu que lo hace patente, imposible, ¿está bien?, de sofisticar y de darle vueltas, es Jesús. ¿Está bien? Por eso es el Padre de la humanidad en sentido moral y espiritual, en el sentido redentivo de la palabra. Bueno, ya volvemos.